Ahí está la música, nos convoca nuevamente a otra columna de rock nacional, aquí en Mañana Vemos. Bueno, bienvenida a toda la audiencia también. Los saludo porque, claro, como decía Lala, la semana pasada no estuvimos por X motivos. Y hoy vamos a hablar, Lala, de el punk en la Argentina. ¡Qué bueno! Me encanta. La llegada del punk a nuestro país, estuve exhumando documentos de diversa índole, todos muy interesantes. Sí, la verdad, me metí en los archivos periodísticos y musicales de nuestro país y traje una data que les quiero compartir que está buenísima, ¿eh? Así que le vamos a meter duro y parejo, cortito y veloz quizás como el punk, no lo sé. Siempre solemos hablar unos 45 minutos acá con Lala y como hay mucha data, ya nos metemos enseguida en la columna del día de hoy. Bueno, estamos en el 2026. Vos lo sabías, sí, estás bien ubicada, tiempo y espacio. Así es, sí, de momento sí. De momento sí. Bueno, este año está marcando el 50 aniversario del nacimiento del punk a nivel global. Se conmemora principalmente por el aniversario del disco debut de Los Ramones, disco homónimo que salió ese año en abril de 1976. Nos vamos afuera porque, como ustedes saben, el punk es un género nacido en Estados Unidos, exportado también a Londres y después más o menos llegó a la Argentina, no te digo concomitantemente a la par, pero en eso vamos a hurgar. ¿Cuáles fueron las primeras veces que en Argentina se empezó a nombrar la palabra punk o hablar de punk? Ajá. Está muy bueno, eso se puede ir siguiendo, al menos en lo que convienen los especialistas y en toda la info que está digitalizada. Hay como una historia que cuenta cuando el punk se empezó a nombrar en la Argentina, a difundir, a analizar el punk de afuera y cuando ciertos músicos argentinos lo empezaron a interpretar y a tocar acá. Yo no me quiero detener en el proto-punk, en el antecedente al punk, porque nos iríamos mucho si estamos marcando ese mojón del año 76, pero ya a finales de los 60 y principios de los 70, para que los que quieran ir a hurgar a la discografía y a los nombres, bandas como The Stooges con el gran Iggy Pop, MC5 también, ya estaban haciendo un sonido progresivo muy visceral, tocando un rock and roll acelerado, bastante sucio. Estaba el CBGB, este lugar impresionante, reducto Nueva York, que ya para el 74 y el 75 vio nacer algunas bandas, entre ellas los Ramones. Después aparece The Monks en 1966, que es un disco de garage rock vanguardista y agresivo, grabado en Alemania. Es una especie de ancestro directo del punk. Pero bueno, después más adelante, en el 76, se da también la explosión en el Reino Unido. Los Sex Pistols y The Clash son los íconos británicos, aunque nos pese, ¿no es cierto? La relación, pero la relación con la música siempre es muy nutritiva, ¿no? Y después hay algunos otros mojones de Dictators o Detector de 1975, que es un... también es considerado por muchos críticos como un disco pionero que antecede al movimiento de Nueva York de los Ramones. The Saint también en el 76 es el primer disco de punk rock lanzado por una banda fuera de Estados Unidos. Esta banda lo lanza en Australia y así algunos mojones más de ese proto-punk. Pero bueno, Ramones en el 76 y luego Sex Pistols con Nevermind the Bollocks en el 77. Disco muy influyente en Gran Bretaña, empiezan a desplegar ese sonido por el mundo, y los Clash también, de Clash, lanzando el disco debut homónimo en el 77. Así que estamos ubicados a escala global, Lala. Bien, y mundial total. Mundial, ¿dónde nace el punk? ¿Cuáles son las primeras bandas y cuáles son los primeros discos? No me quiero detener, les decía mucho, pero para los que gustan de la música, les recomiendo este libro de Simon Reynolds, que ahí no sé si la cámara lo toma bien. Ahí perfecto. Ahí los toma. Tiene varios años ya. Se llama Después del rock, psicodelia, post-punk, electrónica y otras revoluciones inconclusas. Lo tengo siempre de consulta y es buenísimo el libro. Y él dice que para 1977, a un año de haber nacido el punk, ya estaban haciendo el post-punk. Así que... todo muy veloz. Todo muy al ritmo del punk, sí, obviamente. Sí. Y analiza, bueno, de una manera exquisita cómo algunos músicos empiezan a desistir del punk o a superarlo tocando de otra manera, incorporando nuevos elementos técnicos, sonoros. Analiza la relación entre
los músicos que provienen de clases populares, digamos. Siempre lo charlábamos con vos esto, quizás fuera de aire. Bueno, ¿qué pasa con aquellos músicos que por ahí asistían a escuelas de arte? Esas escuelas de arte son muy importantes en la Inglaterra de los 60 y de los 70. Ahí nacieron un montón de grupos. Los músicos que por ahí tienen más posibilidades económicas, vienen de familias pudientes, entonces tienen acceso a viajes, a discos y qué sé yo. Pero también hay todo un costado de laburantes, de trabajadores, de pibes de clase obrera, y muchos de ellos son los que empiezan a tocar punk, justamente. Y Simon Reynolds, le cito simplemente un parrafito chiquito de este ensayo post-punk, La Revolución Inconclusa. Dice: hacia el verano de 1977 el punk se había convertido en una parodia de sí mismo. Fíjate vos, había pasado un año, y si tomamos el proto-punk con New York Doll también, algunos años más. Muchos de los integrantes originales del movimiento sentían que algo cargado de posibilidades y de múltiples alternativas había degenerado en mera fórmula comercial, o peor aún, había demostrado ser una inyección rejuvenecedora para la industria musical establecida que los punks habían tenido la esperanza de derrocar. ¿Viste cómo es el capitalismo, Lala? Que enseguida todo te lo... Todo. Se apodera de todo. Todo te lo absorbe, lo deglute y te lo devuelve envasado en la góndola. Exacto. Así que bueno. Dame 100 gramos de punk. 100 gramos de punk. Eso dice Simon Reynolds, que es un crítico súper interesante de música. Yo otra vez le cité otro libro, aparte de este, que es Retromanía, es un ligerbaco amarillo, que haría mucho juego con este fondo. Qué lindo el fondo. Es de este color el libro de Es color retele. Sí, exactamente. Bueno, pero vengamos a la Argentina, porque esto es una columna de rock nacional. Yo quería hacer como esta antesala global. Sí. Para ir repasando, te decía, según los documentos que están digitalizados, cuáles son las primeras menciones de este género en nuestro país. 1977. No pasó mucho. Nada. Un año después, en los meses de mayo y junio. De igual manera llegó con el post-punk. Llegó con el punk, pero bueno, estaba llegando a Argentina un poco todo junto. Depende siempre eso de si había periodistas o músicos que viajaban afuera, tenían la posibilidad de ir a Europa o Estados Unidos y comprar discos, empezar a leer revistas especializadas. De alguna manera, a fines de los 70, comienzos de los 80, se empieza a traducir en nuestro país el punk, el post-punk, la new wave. Viene todo junto, pero bueno, se podría decir que estas son las primeras menciones del género punk rock, específicamente en nuestro país. Siempre tenemos que citar a la gran revista Pelo, que es una biblia de la música. En la Pelo número 83, de mayo-junio de 1977, según la evidencia que al día de hoy está digitalizada, que la pueden consultar los que les interesa la música. ¿En serio está todo digitalizado, toda la revista Pelo? Todos los números. ¡Qué increíble! Lo mismo con la revista Expreso Imaginario. ¿Que hay una página? Es una página que te metes, revista Pelo, podés buscar por nombres, por documentos, por año. ¡Qué hermoso! Yo la uso mucho como fuente de consulta porque es un gusto leerla, ver también lo que hacían los periodistas de aquella camada desde el discurso del rock, la contracultura y bueno, todos los fenómenos ligados a la juventud también de aquella época. La primera publicación argentina que menciona explícitamente punk rock, en el índice de la revista Pelo de mayo-junio del 77, figura una nota titulada Punk rock rebeldes sin causa. Hermoso. Los de la Pelo eran bastante barderos. Después vamos a escuchar un audio de una entrevista del 82 a uno de los grupos insignias de este país y fundadores del punk rock, como Los Violadores, que a instancias de otra revista de la época, que era Expreso Imaginario, convocan a Los Violadores y a Virus, y los músicos ahí decían: en la Pelo no les gustaba nada, los mataban a todos. Uno lee las críticas de discos o de recitales y sí, eran bastante salados. Y fíjate que la nota la titulan Punk rock rebeldes sin causa, ¿no? Dicen: salvajes, pretendidamente no convencionales, sin virtudes musicales de ninguna clase. Así te arrancan en el copete. Es verdad también que si uno mira los antecedentes ahí del Expreso Imaginario y de la Pelo, estaban muy enganchados con otro tipo de música donde se tocaban 1000 acordes, todos sonaban bárbaros, tocaban bien porque era ese rock progresivo, de grandes músicos, muy instruidos, que se tocaban todos. Claro, nacen los punk con 3 acordes y tocando velozmente, y los periodistas y críticos de la época dicen: estos muchachos no tocan muy bien. No se entiende de movida el fenómeno, pero de todos modos lo comunican
y lo hacen muy bien. Dicen, para llevar adelante su obstinada idea de que el rock debe volver a las calles, el movimiento punk se ha apoderado de todos los temas y los modos negativos: violencia, alcohol, locura, aburrimiento y apatía, y los desparrama disfrazados de naturalidad, espontaneidad y sinceridad. Fíjate cómo les pegan ya, ¿eh? Agarran esos tópicos, pero están fingiendo. Los desparraman disfrazados de naturalidad, espontaneidad y sinceridad. Y analizan un poco en esa primera nota, empiezan a contarle al público argentino qué pasa afuera. A pesar de que grupos como Sex Pistols en Gran Bretaña o Ramones en Estados Unidos creen escudo suficiente a afirmar que el rock generador de toda la música de hoy nació como una rebelión contra una serie de pautas falsas del sistema establecido, parecen olvidarse que ninguna rebelión puede llevarse a cabo ni lograr frutos duraderos y coherentes si se basa en el nihilismo. Y el punk rock es básica y lamentablemente nihilista. Bueno, la nota sigue, analizan un poco los rasgos de este nuevo género que sucede en los antecedentes en Norteamérica y en Gran Bretaña, y termina la nota también haciendo mención a 5 o 6 grupos británicos y 5 o 6 grupos de Estados Unidos. Ya recomiendan ahí cuáles son los referentes del punk y le dicen al público argentino qué escuchar, ¿eh? Por ejemplo, dicen de grupos británicos, de Sex Pistols, ahí mencionan a los integrantes, de Clash, los Buzzcocks también, Slaughter and the Dogs. Bueno, eso por parte de Inglaterra. Y en cuanto a los grupos norteamericanos, mencionan a los Ramones, por supuesto. Hay una breve biografía de cada bandita, o de cada banda ya. Patti Smith también, la banda de Patti Smith. Mencionan a Television, que es una gran banda, la de Tom Verlaine y compañía, que se puede situar ya en el post-punk también. Mencionan al CBGB. Bueno, empiezan a contar todos los elementos, el imaginario y el sonido, y los nombres de los músicos y las bandas y cómo suenan y demás, en relación a lo que pasa afuera. Después empieza a ver ya, desde esa primera nota de pelo, porque hay otra posterior que se marca como la primer nota que en Argentina analiza bien el fenómeno punk, que no es de pelo, que es de Alfredo Rosso en Expreso Imaginario. Esa se la había situado como la primera nota, pero esta de pelo está muy bien también. Es una nota bastante larga que estuve revisando por todos lados y no encontré el autor, no está firmada. Por ahí es de la redacción de Pelo del año 77. Sí, no quería que los punks lo busquen, claro. Y le peguen un bife. A hacerte cargo, a ver si te pasan a buscar. Después la Pelo nuevamente en el 77, en su número 91, Punk Rock, Sex Pistols, The Clash, Eddie and the Hot Rods y The Stranglers también, una entrevista a Johnny Rotten. Esa es una de las primeras coberturas específicas del movimiento. En 1978 ya empieza a aumentar considerablemente la información, ¿eh? En Pelo número 101 se publica una encuesta de la música punk, señal de que el fenómeno ya era considerado una tendencia importante. Y después, sí, como les decía, amigos y amigas, aparece, no en Pelo, sino en la revista Expreso Imaginario, un famoso dossier, ya más largo, que se llama La Nota Punk. Esto también está en internet para el que guste, la revista Expreso Imaginario también está digitalizada, y ahí aparece el gran Alfredo Rosso, un viejo lobo de la difusión musical en nuestro país, que escribe esta nota. Me voy a acomodar los pelos porque siento que estoy medio con la... Estás muy bien. Para cualquier lado. Estás muy bien, te está dejando el pelo largo aparte. Lo tengo un poco medio enchapado, exactamente. Bueno, este suele citarse como el primer gran ensayo argentino sobre el punk. Por un lado, la Pelo es bueno leerla, pero acá Alfredo Rosso hace un análisis de Sex Pistols, de The Clash, de Ramones, de Television. Es un dossier de 9 páginas, nada menos, dedicado a este fenómeno punk británico y neoyorquino. Muchos estudios académicos, gente que sigue estudiando la música y la digitalización de la revista, ya lo consideran a esta nota de Rosso del 78 como el primer tratamiento extenso del tema en la Argentina. Estamos ahí en esos primeros años. Estuve hurgando, Lala, un poco, y hay otras menciones al punk rock en nuestro país. Una de ellas es la de Fowell, el escritor, sí, que escribió por aquella época: en diciembre de 1978 hice el amor con una muchacha punk. Decir hice el amor es un decir, porque el amor ya estaba hecho antes de mi llegada a Londres, y aquello que ella y yo hicimos
ese montón de cosas que hicimos ella y yo no eran el amor y ni siquiera me atrevería hoy a demostrarlo, eran un amor. Eran eso y solo eso eran. Lo que interesa en esta historia es que la muchacha punk y yo nos acostamos juntos. Parece muy tranquilo, ¿no? Para ser que viene de Fowl y del año 1978, pero ese es el comienzo de su famoso cuento Muchacha Punk, que también le recomiendo a la audiencia. Los cuentos de Fowl, gran escritor argentino ya fallecido, están editados completo. Él lo escribió a fines de los 70, había publicado un libro de poesía, pero con este cuento se gana un concurso que organizaba la famosa gaseosa, Coca-Cola. Eso le permitió a Fowl abandonar el laburo que él tenía como publicista y empezar a dedicarse de lleno a la literatura. La otra vez hablábamos, se ve que la gaseosa hacía muchos concursos para la literatura, para la música. Y en 1979, con lo que Fowl gana con este cuento Muchacha Punk, funda su propia editorial que se llama Tierra Baldía. Es un homenaje a Thomas Eliot. Y en el 80 publica Mis Muertos Punk, bueno, un primer libro de cuentos de Fowl. Él lo firma así directamente, Fowl, y estaba incluido este cuento con el que él había ganado el concurso, que era Muchacha Punk, escrito un año antes, y era una especie de hit en ese volumen de cuentos Muchacha Punk, que tenía 7 cuentos y estaba incluido este otro. Es un cuento que escribió de un tirón en 3 horas, decía Fowl, como al dictado de una voz, al cabo de una noche de diciembre de 1978. Bueno, otro artefacto cultural que nombra al punk y que lo empieza a narrar aquí en la Argentina. Estamos repasando, todavía no llegamos al primer grupo o a la música, pero ya estaba. Pero estamos llegando. Estamos llegando y estaba la relación de la escritura y el análisis de parte de escritores y de la prensa. También otro antecedente súper interesante de punk en nuestro país es que en 1978, también a 2 años del nacimiento del género afuera, aparece el libro Punk, la muerte joven, del periodista y escritor argentino Juan Carlos Kramer. Otro tipo también interesante en la difusión y análisis de la cultura rock. Kramer había sido coautor de otro libro importante para la literatura musical de nuestro país, que es Agarrate, uno de los primeros libros de rock argentino que publicó en 1970 con el subtítulo Testimonios de la música joven en Argentina. ¿Por qué Kramer estaba con toda esta movida? Bueno, se había ido a vivir a Londres en 1975, este argentino, y por supuesto ahí vivió de primera mano, presenció el nacimiento del punk. Él había escrito una novelita, una pequeña novela. Una novelita corta que transcurría y que tenía como escena aquella movida. Intentó publicarla en España, pero se la rechazan y una editora, con buen ojo, le dice a Kramer: che, la novela no sé, pero acá tenés muy buena data, ¿por qué no escribís una crónica? Narrá lo que viste y lo que están haciendo con el punk y todo este fenómeno londinense. Así que Kramer escribe Punk, la muerte joven, lo editan en España por Bruguera y es una crónica sobre este fenómeno cultural súper interesante, bueno, de un tipo que ya había trabajado en muchas revistas, había estado detrás de la música argentina del rock y también vio el punk de primera mano y lo narró, así que se puede conseguir ese libro. Bueno, vamos a ir metiéndonos ya en los sonidos. De fondo estamos escuchando Los Violadores y a su primer álbum. Fíjate vos que este primer disco, Lala, es de 1983 recién. Pasan unos años. ¿Unos cuantos años? 7 años. Exactamente. Los Violadores ya habían empezado a tocar antes del 83, pero recién en el 83 sacan este primer álbum. En el 82 lo graban. Nos vamos a meter en algunos testimonios impresionantes de otro libro y de otro protagonista de toda esta historia del punk en la Argentina, que es Sergio Gramática, el baterista de Los Violadores. En 2022 Gramática publicó un libro que se llama Lo hice porque me lo prometí, que es una autobiografía. Y el baterista, junto a Harry B., inició en nuestro país la primera experiencia punk, que fue Los Testículos. Así se llamó la banda previa a Los Violadores. Dicen todos, a esta altura hay consenso, que bueno, el punk en la Argentina nace justamente
Con los testículos. Con los testículos. Exactamente, así. ¡Wow! Y esa banda, después al poquito tiempo, devino en Los Violadores. Todo ese proceso, desde los testículos a la presencia de Gramática en Los Violadores, duró hasta fines de los 80. Después hay vueltas y demás. Gramática cuenta que empezó tocando arriba de sillas, después tuvo una batería de juguete. A los 10 años vino una de verdad que le regaló su padre. Escuchaba los discos. Eso sucede y se repite en las biografías de muchos músicos. Intentaba acompañar los arreglos de los discos. Escuchaba con atención a otros bateristas de los 70, Oscar Moro, Rodolfo García. Logré ver a Los Gatos en vivo, aluciné los movimientos que hacía Moro, ahí aprendí bastante, cuenta Gramática. Todo eso lo vio en el Club Huracán de San Justo, a 2 cuadras de donde él y sus papás vivieron durante un tiempo. Mi viejo me había mandado a un conservatorio, pero duró un mes nada más. Dice que el profe, le hacía tocar métodos yaceros, era imposible, él quería algo más simple, así que largó todo y se dedicó a ser autodidacta, Gramática, con la batería, nada menos. El padre era empleado, la madre ama de casa, era una familia de clase popular de ahí del conurbano. Y en Bernal, donde vivía, se mudó bastante, Gramática cuenta ahí en su biografía. En Bernal todos los meses iba al puesto de diarios y revistas y se compraba la Pelo. Era un pibe lector. Un clásico. De la revista Pelo. Una vez leyendo la revista vi que tocaba Pescado Rabioso en el Teatro Ópera un domingo a la mañana. Era genial porque me gustaba, dice. Tenía el primer disco que es Desatormentándonos. Y además me venía bárbaro, yo era chico, no quería salir de noche porque la mayoría de los recitales se daban a la 1 de la madrugada. Así que me tomé el bondi y me fui hasta el centro a ver a Pescado Rabioso un domingo a la matina. Al llegar al teatro me acerqué a la boletería, cuenta en su biografía, para sacar la entrada. Y el tipo le dice, Pescado Rabioso no toca. No toca. Pescado Rabioso, a último momento habían puesto una banda nueva que se llamaba Sui Generis. Cambió la grilla. Bueno, gracias. Me preguntó si quería entrar igual. Yo no los conocía a los Sui Generis, pero entré. No sé si Pescado suspendió el show o si se habían separado. Dice, adentro del teatro el telón estaba abierto y sobre el escenario había un piano, una batería y una silla con una guitarra acústica apoyada. Los Sui Generis entraron al escenario, empezaron a tocar y no me gustó para nada lo que oí, claro. Dice Gramática. Hay distancias entre Pescado y Sui Generis. Claro. Él había ido a buscar un sonido más rudo, más crudo, más potente y salió Sui Generis con su movida folky y más lánguida. Era todo muy lánguido, dice justamente Gramática, demasiado. Es que esa es la palabra. Al segundo tema me levanté y me fui. Re punk ya, Está bueno porque esto, si vamos a hablar del nacimiento del punk en Argentina, sí. Hay que tener esa actitud. Solo, caminando por la calle, pensé y me dije, yo no quiero ser como esos tipos. El día que forme una banda de rock no quiero ser así. Decía Gramática, también basándose no en el punk argentino, porque no existía, sino en el rock que podía tener algún vaso comunicante o alguna influencia sobre el sonido del punk, como habían tenido ciertas bandas bien rockeras con los punks extranjeros. A principios del 78, a Gramática le toca hacer la colimba. Vos fijate que ahí está Lala, otro elemento. Era un poco parteaguas, para no decir hinchapelota, en la vida de los que querían ser artistas, porque vos venías en una frecuencia y por ahí te decían, usted se tiene que cortar el pelo, ponerse el traje terrible. Verde oliva. El que quiere ser artista, pero el que quería ser médico para todo el mundo. Era un viaje. Pero la sociedad argentina estaba más acostumbrada, los hombres de nuestro país, jóvenes, a ir a servir a la patria en el servicio militar, pero bueno, si vos, venías de otro palo, quería zafar de todo esto. Total. A principios del 78 se va a hacer la colimba Río Santiago, Ensenada, y en uno de los viajes en tren para hacerse la revisión médica, Gramática, que ya era lector de Pelo, lee la noticia del expreso imaginario de Alfredo Rosso. Punk, un tajo violento en la música popular. Se titulaba este texto de Alfredo Rosso, que estaba ilustrado por Horacio Fontova. Bueno, ahí entendió mucho más, dice, porque le tiró un montón de data. Cuando termina el servicio militar obligatorio, ya de vuelta en la casa de los viejos en Bernal, Gramática se compra otra revista Pelo, y acá aparece el flechazo. Lala, estamos haciendo
como la previa, los antecedentes, estamos rodeando, si se quiere, el instante cero, si es que lo hay, jugando un poco en que el punk en la Argentina va a nacer. Lee la revista Pelo y en el correo de lectores, fíjense ustedes, jóvenes argentinos de la actualidad que están con Instagram, con Facebook, con cualquier otra plataforma, TikTok, los jóvenes que querían encontrarse en aquella época lo hacían personalmente o a través de los correos de lectores y las cartas Me recuerdo. que se mandaban a estas revistas. En el correo de lectores se encuentra un aviso / carta, de otro lector. Gramática lo lee y dice: punk argentino, les tengo que informar que el punk en la Argentina existe porque yo estoy aquí y lo soy. Eso lee Gramática en la revista Pelo, en la casa de su viejo. Es genial. Bueno, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién puso esto? No sé. Ese aviso, cartita... ¿Empieza con Pil? No. Ah, Está cerca, tibio. La firmaba un tal Harry B. Ari con H, Ari B. larga, de domicilio desconocido. Gramática le manda una carta a la revista porque él no había puesto ninguna dirección. Pero claro, se vio subyugado ante semejante aviso. Punk argentino, les tengo que informar que el punk en la Argentina existe porque yo estoy aquí y lo soy. Fíjate la gramática no, también. me encantan. La sintaxis, digo. Yo soy el punk. Bueno, Gramática manda una carta a la revista preguntando quién había puesto eso, quería saber dónde vivía, algún número, y le mandan una respuesta escrita a máquina con un teléfono, por supuesto, de línea fija. Nada de celulares. En mi casa no había teléfono, así que fui a uno público en una estación de servicio, puse el cospel y ahí comenzó la relación con Harry B. hasta que fui a su casa. Bueno, ¿quién es Harry B? Después van a entrar esos otros nombres que vos traías que son parte de la formación de los Violadores. Un año antes del aviso y del encuentro con Sergio Gramática, en 1977, Pedro Brown, alias Harry B., pasaba unas vacaciones en Polonia, donde visitaba a la familia. Harry B., Pedro Brown, estaba con sus padres en Polonia, porque tenía familiares allá. De vuelta, pasa por Londres y es otro tipo que conoce el punk de primera mano. ¿Viste, Lala? Claro, siempre pasó así. Se repite mucho. Sí. Ciertos músicos que están en Europa, lo hablábamos de Sky, viendo el Mayo francés en el Exacto. 68, viendo a Hendrix. Bueno, pasa este periodista Kramer que estaba en Londres y vivió el punk de primera mano para escribir esa crónica contracultural. Nada, escuchó a las bandas y a los discos, se trajo para la Argentina Sex Pistols, The Clash, The Jam, Ramones, muchas otras bandas. Escuchó demos y también en la radio, y bueno, los que habían sacado discos para el 77 los pudo comprar. Cuando Gramática y Harry B. empiezan a ensayar, lo hacen el fin de semana en el garage de su casa, le pasaba canciones que había escrito y Harry le pasaba las suyas. Dice Gramática en su biografía: yo con mi batería CAF roja y él con una guitarra Fame blanca. Tocaba y cantaba la batería, tocaba la batería y cantaba al mismo tiempo. Y bueno, menciona ahí en la biografía las primeras canciones. Después de varios ensayos, le comenté a Harry que a la banda le podríamos poner de nombre Los Testículos, ya que éramos solos dos. Esto es así, no hay mucha metáfora, fíjate el nombre. No, pero me fascina. Para la primera banda punk, Gramática le dice a Harry: che, somos dos, ¿por qué no le ponemos Los Testículos? Sí, puro huevo. Puro huevo. Me encantó. Resultaba entre divertido y bizarro en esa época, dice Gramática, y al final quedó así, Los Testículos. Bueno, en esa época, estando solo y mirando el techo de mi pieza de Bernal, después se me ocurrió otro nombre para la banda, porque Los Testículos me parecía demasiado ridículo, y ese nombre fue Los Violadores. El tipo se sentaba, en un momento dijo "Sas Los Testículos", y después, cuando se le prendió la lamparita de nuevo, dijo "Sas Los Violadores". Suena bien para el tipo de temas que hacemos, además es una forma de ridiculizar a esa dictadura que tanto daño le había hecho al país, porque el nombre se lo cambiaron ahí también a fines de los 70, en plena dictadura. Recuerdo que al primero que se lo dije, dice Gramática, fue a mi viejo, que él le consultaba todo. El padre le dijo: estás loco, ¿cómo vas a hacer algo así? ¿Cómo le vas a poner un nombre como Los Violadores? Estábamos en plena dictadura y nunca va a llegar a nada con la música y qué sé yo cuántas cosas más. Mucho apoyo no hubo de parte del padre. Más tarde había miedo. Se lo comuniqué a Harry B., que ya estaba por salir de la colimba también.
ahí sí a él le gustó el cambio del nombre y bueno, empezaron a tocar. Él dice también que esto se discutió mucho, inclusive ahora en época de redes sociales, donde a veces se interpretan las cosas no del todo bien. Dice Gramática que con el tiempo le dieron la acepción sexual que en su intención primigenia no tenía mucho que ver. Bueno, la palabra es los violadores, también hay una referencia muy directa, pero ellos lo aclararon inclusive en una canción que se llama Violadores de la Ley, Sí. que lo que intentaban era violar justamente las referencias dictatoriales de esa época, con una dictadura que pisaba con todo. Dice, si había unos violadores eran ellos, no nosotros. Lo explicamos en Violadores de la Ley, una canción que grabamos en Mercado Indio de 1988, pero que ya habían hecho en 1981 con Stuka y Hari, que Stuka ya estaba en la banda un poquito antes de que entrara Pil. Queríamos violar las estructuras tradicionales y conservadoras de esa época terrible, y por cierto lo pagamos cayendo en cana de maneras muy atroces. Decíamos entonces que Gramática era un pibe de Bernal, de familia de clase popular, de zona sur, familia proletaria, y Pedro Brown, alias Hari B, era hijo de inmigrantes, profesionales, clase media y de Belgrano. Se encuentran estos dos mundos, tanto Hari como Gramática. Enhorabuena. Él también haciendo referencia a toda esta data que después va a encontrar en La Pelo y en La Expreso Imaginario, que le cambiaron la vida y lo influyeron mucho, dice, las revistas más importantes de música no hablaban de punk, así que intenté hacerlo yo. Es otro antecedente de las referencias. Él hizo un propio fanzine. El punk tiene muchos elementos, el sonido, la vestimenta, la cresta, los piercing, los ganchos y también los fanzines, la cultura. Exacto, sí. La cultura fanzinera, que no es solo del punk, pero bueno, te hacían tu revistita en tu casa, en una imprenta, y la repartías. Y Gramática tuvo la suya, se llamó Vaselina, salió un número nada más porque era muy difícil, vos fijate, pero le saqué varias fotocopias y la entregaba en mano en Parque Rivadavia. No, me encanta. Él era fanático de poner nombres. Sí. Fanático de los nombres de jederla. Sí. Era un jede. Y bueno, ahora que me decís esto es verdad. Eran todos nombres ligados también a cierta connotación sexual. Sí, total. O genital. Le puso los testículos, los violadores y Vaselina. Vaselina, o sea, él quería... de algo estaba hablando. Claro, y aparte te... Sacudía. Sí, total. Era muy marketinero eso, más en esa época. Y sobre todo viniendo del punk, que querían molestar, querían desagradar o querían sacudir. Más allá de que después en las interpretaciones de los más adultos o de otros colegas, eso podría ser visto con sospecha, con sorna. Che, quieren asustar pero no asustan tanto, o no son verdaderos punky. Un pseudo punquito, les va a decir alguno de ellos, Luca Prodan después de Sumo. Un pseudo punquito con el acento finito, quiere hacerse el chico malo, toma un trago y vuelve a Belgrano. Las interpretaciones de cómo el punk empezaba a caer, porque éramos pocos y no conocíamos mucho, probablemente se conocían entre los músicos. Sí. Y así como nacía el punk, nacía también la crítica a lo que eran los verdaderos gestos punk o qué quería decir todo eso. Dice Gramática que una tarde caminando por el centro, buscando lugares raros para tocar, en la calle Marcelo T. de Alvear encontré escaleras abajo un sótano y se metió el tipo. Eso era un cabaret llamado Monbijou. Fue a hablar con alguien, un encargado, encontró al dueño, se pusieron a conversar, le explicó que era del grupo. Bueno, también el tipo buscando fechas. El dueño no tuvo problemas ni con el nombre de la banda ni con el estilo de música. Fíjate que, bueno, también era difícil, ¿no? Que te acepten, porque si tenías un nombre raro o que podía molestar o si la música no gustaba. Este dueño de Monbijou, el cabaret, los aceptó. Pero bueno, después no sé qué pasó, hubo algún mambo y tuvieron que tocar en el espacio que estaba al lado y que se llamaba Salón La Cuesta. Era una especie de peña folclórica que también pertenecía al mismo dueño. El tipo tenía todos los rubros, un cabaret, me encanta. Peña folclórica. Me encanta, el monopolio del evento, eventero. El monopolio de la diversión y la noche, ¿no? Y dice, bueno, acá no sé qué pasó, no pudimos tocar en el cabaret, toquen acá al lado, chicos, el Salón La Cuesta, especie de peña folclórica que también era del mismo dueño. En ese concierto había unas 25 personas de público. Bueno, primer show. Digno. Dignísimo. Sí, entre esas 25 personas se encontraba Stuka. Muy pibe también. Otro de los integrantes de Los Violadores, que ahí estamos escuchando el primer disco de fondo. Al terminar el show, se acerca Stuka a Gramática, le dijo que le había encantado el show
y que si necesitaba bajista, él se ofrecía, aunque ya le aclaró que tocaba la guitarra. Toco la guitarra, pero si necesitas bajista, me sumo. También estoy. Y Gramática y Harry B le dijeron que sí. Empezaron a ensayar con una velocidad increíble. Stuka sacó todos los temas. Ya se siguen presentando Los Violadores en el 81 en el Lava Café Concert de Caballito. En ese concierto, entre el público, así como en el anterior estaba Stuka, acá estaba Pil, con el que ya habían cruzado varias veces. Y después de eso fuimos todos a tomar algo. Charlamos de la posibilidad de incorporarlo como cantante. Funcionaban muy bien como trío ya, así que alguno tenía alguna resistencia, pero bueno, lo aceptaron. Como a mí me gustaba la idea de cuarteto, propuse acercarle un cassette con los temas para que se los aprendiera. Fuimos con Harry a la casa y se los dejamos. Luego arreglamos para hacer un ensayo los 4 juntos y lo probamos. Ese ensayo lo hicimos en febrero de 1981, cuenta Gramática, el mismo día que Queen tocó en el estadio de Vélez Sarsfield, acontecimiento muy importante para la música rock en la Argentina, los Queen en nuestro país. Ese día del 81 Los Violadores estaban ensayando. Está bueno como para tener 2 imágenes de acontecimientos que pasaban en aquel momento. Por la garra y la actitud que puso, Pil quedó en la banda. Con su incorporación se terminó de completar lo que fue para mí la 4ª pieza de una formación que siempre me pareció justa para el punk, dice Gramática, o sea, la del cuarteto. Un concepto estético y definitorio que yo tenía en mente desde un principio, porque bueno, primero venían tocando como trío, pero pasaron a ser cuarteto. El 14 de marzo del 81 tocan en Le Chevalet, tocaron ahí 5 o 6 veces durante ese año, pero hay otra fecha fundante que está marcada como el inicio del punk en la Argentina. A partir del 81 comienza la etapa consagratoria de Los Violadores. Tocaron en la Universidad de Belgrano y también se generó quilombo. Hubo escándalo, así que quedó un poco como fecha fundacional. ¿Qué pasó? El evento, bueno, fue descubierto por todos los medios, lo fueron a cubrir o resonó mucho. Una banda que todavía no tenía ni demo siquiera, solo tocaban en vivo en el 81, no habían grabado nada. El 17 de julio de 1981, la banda se presenta en la Universidad del Belgrano, terminó con los músicos y parte del público en la cárcel, en Cana. Redadas, otra palabra muy de la época, represión y redadas, año de dictadura todavía, el 81. Claro, 81. Y muchos toman esa fecha como el nacimiento del punk en la Argentina, dice Gramática en su biografía, muchos otros coinciden, 17 de julio del 81, porque después del show en la Universidad de Belgrano, terminan en Cana. Fíjate el encuentro entre Universidad de Belgrano, clase media alta, chicos bien, se podría decir, revoltosos, estaban tocando punk, la cana que llega y demás. Nos dieron la fecha y la universidad pegó los afiches, nos anunciaban como Los Voladores. ¿Se ve que, no, claro, para... Se ve que o el del diseño o por autocensura, para cuidarse. Seguramente. Recuerdo que iba y le agregaba la I. Dice, había un poco de violencia dando vuelta, gente que decía que iban a matar a los punks, lo de siempre, se pensaron a pelear, hubo trompadas y nos tiraron de todo, como sillas, por ejemplo. Yo les devolvía al público, te desafiaban a bajar y a pelear. Si el artista está en el escenario es por algo. Estoy contento de lo que pasó en ese show. En plena dictadura me atreví a desafiar con las canciones, dijo Pil Trafa, también el cantante de Los Violadores, en otra nota. Así que 81, nacimiento del punk en nuestro país. Para ir cerrando, todo esto se va desenvolviendo hacia la primera grabación de Los Violadores. Pasamos al 82, Guerra de Malvinas. El grupo ingresa al estudio para darle vida a su primer disco, que nos estuvo acompañando acá durante toda la columna de Cortina. El productor de este álbum fue un tipo duro. Estamos hablando de Michel Peyronel de Riff. Michel Peyronel fue el productor de este primer disco de Los Violadores. Se grabó entre mayo y junio del 82. Las voces se retocaron en octubre de ese año. Michel nos vio que nos queríamos llevar el mundo por delante, teníamos mucha bronca por la situación que se vivía y decidió no cambiar nada. Tocamos unas sillas metálicas en un tema, cambió alguna cosa en otro tema. En un estudio con una consolita de 8 canales, bueno, hicieron lo que pudieron Los Violadores. Así que así es que nacen, graban el disco y después empiezan a aparecer
mucho más en la prensa, ya hay más entrevistas. Y yo quiero compartirles, Lala, bueno, hay una nota de Pelo del 82 con Robert Plant en la tapa, que Robert Plant se estaba lanzando en plan solista, y otra nota de Pelo que decía punk, pero no mucho. Fíjate cómo los recibieron la Pelo a los Violadores, ¿eh? Y finalmente aquí están, son los Violadores, la quinta esencia del punk rock argentino. Pero todo está bien, los dioses mezquinos pueden descansar sin sobresaltos, estos punk difícilmente provoquen más que una sonrisa. Revista Pelo, ¿eh? Fíjate, era muy bardero, muy bardero, ¿eh? Muy bardero. Y ahí cuentan, Los Violadores es un cuarteto formado en febrero del 82, de imagen dura y música idem, que poco a poco se fue haciendo de un lugar adentro del rock nacional, apadrinados por otros duros. Los Riff alcanzaron la posibilidad de grabar un álbum que será editado en poco tiempo. Los títulos de los temas hablan por sí solos de cuál es la apuesta de la banda, integrada por Pil en canto, Stuka en bajo, Harry B en guitarra y Sergio Gramática en la batería. Bueno, ahí ellos, muy jovencitos, analizan el punk rock, se definen quiénes son, qué quieren hacer, hablan de otros colegas, de la música de la época. Y el 4 de mayo de 1982... la otra revista, se podría decir insignia de la época, en plena guerra de Malvinas, reúne, estoy hablando de Expreso Imaginario, a través del periodista Marcelo Gació, reúne en un bar de Buenos Aires, en la calle Callao y Arenales, a los Violadores y a los Virus. Me encanta. Para hacerle una nota. La nota nunca sale, no se publica la nota en la revista Expreso Imaginario. El encuentro fue 12 días antes del famoso Festival de la Solidaridad Latinoamericana, que era en apoyo a Malvinas y al que asistieron muchos músicos, pero bueno, los Violadores y Virus no participaron. Esa nota no sale en la revista, pero queda el cassette guardado, Lala, 37, 38 años. Wow. El cassette del periodista Marcelo Gació, que él dice, no hubo censura, simplemente no nos interesó, probablemente editorialmente, pensamos que no podía agarpar y por eso nunca se publicó el contenido de esa nota, que tenía declaraciones, bueno, interesantes. No hubo censura externa de ningún tipo en la revista, a lo mejor el resultado final no nos pareció interesante, aunque si escucho esa entrevista ahora, probablemente opine lo contrario, dice Marcelo Gació, que conservó las cintas de esa entrevista desde el 82 y allá por 2019-2020 la empezó a compartir en diferentes cuentas de YouTube y bueno, enseguida se viralizó. Presten atención, amigos oyentes, los Violadores y los Virus, hablando de ellos, los Virus con un primer disco recién sacado y los Violadores todavía con el demo y grabando el primer álbum. Hablan Federico, habla Stuka, habla Pil, hablan los demás Moura, los demás integrantes de Virus con el periodista analizando el país y el contexto musical de aquel 1982. Lerner, cuando nosotros después de tocar el primer rock, que fue bastante enquilombado la situación, subió a Lerner y dijo, bueno, ahora que estamos todos del mismo lado, ¿viste? Hundió el grupo al lado para él ganarse al público. Eso me parece terrible. Bueno, no te acá los rockeros son todos polizontes. Por favor. Un arma de policía la gente, tiene un arma de policía terrible. Más los rockeros. Y otra cosa, perdón, que hay un terrible escrúpulo musical. Acá tenés que hacer determinados fraseos y determinadas cosas y de repente hay todos estos golpes para dar. Tenés que dar todo. Si haces tac, 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 quiere decir que los demás los ignorás. Eso es un escrúpulo, un prejuicio, ¿no? Y una limitación muy terrible. ¿Qué cambio crees vos que se tendrían que dar en la gente? Un poco más de tiempo. Nosotros ahora vamos a hacer canciones para pensar. Y después para dormir. Y después para ducharse. Es decir, pensamos recrearnos, renovarnos. Escénicamente, me gustaría que explote más la onda gay, Más la onda gay. ¿Pero cuál sería? Siento que le falta más riesgo, ¿viste? Los movimientos. Para mí le falta más apoyo físico a ciertas partes instrumentales fuertes, ¿viste? No a todos los temas, ¿no? Yo no creo que sea necesario, por ejemplo, levantar la pata más arriba o más abajo, sino digamos que el movimiento que hagas en el momento sea totalmente suelto y que no piense, por ejemplo, me estoy moviendo demasiado, ¿qué va a pensar la gente? Porque eso es lo que corta totalmente. No tengo una imagen definida de lo que quiero hacer, como tampoco las letras. Las letras no
no hay ninguna propuesta que la letra diga esto porque Virus es esto. No, cada canción de repente es un mundo. Justamente eso es lo que me interesa, que uno puede decir muchas cosas diferentes, ¿por qué tenés que hacer siempre lo mismo? O sea, me parece muy genial que la gente te diga, y las letras son divertidas, y que no te digan son así, quiere decir que no las comparan con nada, que poco a poco van a ir pescando un poco más la onda. A mí, por ejemplo, me parece muy interesante la letra de Bogotá, que no lo escribí yo. Me parece casi antológica usar el lenguaje del rock. Todas las palabras son palabras del lenguaje del rock, que están hechas como un poco una burla, ¿no? Porque una al lado de otra y se convierte como una mezcolanza que no se entiende qué es el loco, poco. Es una cosa, como una ironía de una cosa, simplemente mostrar eso. No sé qué me tiene que decir algo, ¿qué me tiene que decir una poesía? ¿Me tiene que decir alguna verdad infinita? ¿Qué me tiene que decir? ¿Me tiene que hacer sentir que la muerte es dolorosa? ¿O que el amor es así? Aparte de ¿ustedes ven algún otro grupo con perspectivas de seguir en la de ustedes? Yo, los redonditos de ricota, he visto algo interesante. Andá a ver la Sumo. Andá a ver la Sumo porque está. ¿Cómo es Sumo? ¿De dónde se puede ver? Es un inglés, el cantante, un skinhead. Y la baterista era una inglesa, pero se puede con este quilombo. Suenan como unos reyes, pero ¿De dónde se los puede ver? No tocan en pubs. Yo lo vi el sábado, no sé ahora cuando tocan. Sumo. Son muy buenos, son terribles. Y suenan todo. Además, tiene una voz. ¿Qué dirán ustedes Al oyente de rock medio. ¿Medio idiota? ¿O medio vivo? Entonces que salgan un poco más y vean la nueva vertiente del punk, la new wave, que realmente uno se puede atarear hasta volver loco. Que lea la nota que hace 2 horas que estamos hablando. Bueno, impresionante, Lala. Impresionante, aparte hablaban de los redondos de Sumo. Muy bueno, decía. Que después, viste, había un bardo, pero no. Viste qué documento de época increíble, entrevista de Hermoso. Marcelo Gació para Expreso Imaginario, que no terminó saliendo en ese momento, pero se viralizó y se difundió hace algunos años, está en internet en distintas cuentas de YouTube. Claro, los violadores, algunos de ellos le dicen a Federico Moura de Virus, tienen que desarrollar o explotar más la onda gay. ¿Qué sería la onda gay? ¿Viste? No tiene que ver con mover más o levantar más la patita. Después las referencias, andá a ver a Sumo. ¿Asuma? Les dice Federico. Sumo. Un inglés skinhead que vino a la Argentina. Hacen mención también a la baterista primerísima de Sumo, Natalie se llamaba, no me acuerdo el nombre ahora, que se tuvo que volver en plena guerra de Malvinas porque había, con el brote también nacionalista, la prohibición de la música en inglés. Eso es parte de la historia de Sumo. Pero hermoso cómo charlan y analizan la época, los Virus y los violadores, a instancias de la revista Expreso Imaginario, que los había juntado en un bar de Buenos Aires. Son dos bandas que estaban haciendo sonidos New Wave en el país, los Virus y el punk Los Violadores, 12 días antes del Festival de la Solidaridad Latinoamericana, evento al que Virus como Los Violadores se oponían. Después hay unas fotos que andan dando vuelta que están buenísimas, algunas están ahí ensambladas en ese video, son de la fotógrafa María Martínez, aparecen en una Julio y Federico Moura y Stuka y Pil apoyados de manera irónica sobre un cartel que había en la calle de esos publicidad callejera. Están ahí como de manera irónica porque, bueno, nada, el cartel tenía que ver con las promociones de la guerra de Malvinas y bueno, lo que estaba promocionando el gobierno militar. Así que estaban todos ahí, Pil Chalar, Stuka, Sergio Gramática, Jari B de Los Violadores, los hermanos Federico, Julio y Marcelo Moura, Enrique Muggetti, Ricardo Serra de Virus, y como les decía, no se publicó en ese momento la entrevista. Acá les compartíamos un pedacito de este testimonio increíble de 1982, analizando a los mayores también. Está bueno eso, estas eran las nuevas olas, los más pibes, qué relación tenían con los popes consagrados de los 70 y de las bandas que estaban naciendo a la par de ellos. Después, en otro momento, acá les mostrábamos la parte 1 de esta charla y una parte 2, creo que hacen mención a Los Redondos. Sí, acá los menciona, pero después, sí, los menciona antes de que asumo. Sí, así que nada, un documento genial. Bueno, nacimiento de punk en la Argentina ligado a la difusión de las bandas de afuera, a ciertos nombres de la cultura periodística, ¿no? Con las notas de análisis, cómo lo empiezan a informar acá el público joven, y esos jóvenes que también habían escuchado estos discos y leído esas notas que empiezan a hacer punk en nuestro país. La primera banda, la del nacimiento del punk en la Argentina, Los Violadores. Después eso se disemina, por supuesto, a otros grupos que ya tocaremos en otra columna.
Muchas gracias, Perry. Muy interesante, espectacular. Las columnas de Perry Mason siempre van subidas a mi canal de YouTube, así que para los que no están suscriptos, es Lala Brillo en YouTube, como en todos lados. ¿Cómo te pueden seguir a vos, Perry? A mí me pueden encontrar en redes como Bernardo Maizón, ahí dice Perry también, pero @Bernardo Maizón en Instagram, en Facebook. Por supuesto están súper invitados a visitar el sitio web que dirijo, que es lacanciondelpaís.com.ar. Ahí se van a enterar algunas novedades y pronto vamos a estar al aire con el programa, así que ahí les voy a contar en las redes y demás dónde, cuándo, a qué hora, todos los que quieran escucharme en mi propio programa. Y una alegría estar con vos acá. Mañana vemos en estas columnas de rock nacional. Gracias, Perry. Gracias. Hasta el miércoles próximo.